Entonces, de nuevo, buenas tardes y bienvenidos a esta primera sesión de precálculo del proyecto Matemática para la Enseñanza Media de la Universidad de Costa Rica. Estamos para servirles. Recuerden que esta grabación va a quedar en el YouTube de la cátedra, del proyecto, perdón, y cualquier pregunta la pueden escribir tanto por el chat como por prendiendo su micrófono. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con el tema de factorización. Primero, tengamos algunas cosas, algunas nociones previas. ¿Qué es factorizar? Vamos a denotar lo que llamamos factorización como el proceso de expresar un polinomio como productos de otros polinomios. Es decir, una expresión, por ejemplo, que se está sumando o restando, la vamos a escribir como una multiplicación, ¿verdad? Eso es factorizar. Recuerden, muy posiblemente ustedes en séptimo u otros años ya han factorizado números. Por ejemplo, cuando ustedes tienen, por ejemplo, el 12, ustedes saben que el 12 se puede escribir como 3 por 4. Eso de escribir al 12 como 3 por 4 es lo que llamamos factorizar, porque lo estamos escribiendo como si fuese una multiplicación. ¿De acuerdo? Y eso va a tener muchos beneficios más adelante cuando estemos simplificando y trabajando con expresiones. ¿De acuerdo? Por lo general, ustedes verán que cuando estamos haciendo ejercicios o en exámenes, cosas así, se busca la factorización completa, que eso es tratar de factorizar la expresión todo lo que se pueda. Es decir, tener términos que sean ya irreductibles. Porque no hay una sola factorización. Si ustedes notan, por ejemplo, el 12, alguien me puede decir que el 12 es 2 por 6, que el 12 es 4 por 3, o que el 12 es 1 por 12, por ejemplo. Todas esas son factorizaciones del 12. Y no es que una esté mala y otra está buena. Simplemente que son diferentes formas de factorizarlo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso es lo que llamaremos factorizar. Escribir una expresión como una multiplicación. Esto que ustedes ven aquí es lo que llamaremos polinomios irreductibles. Son cosas que ya no se pueden factorizar más. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí nos van a ir saliendo y yo se las voy a estar recordando. Esto de aquí es una expresión lineal que ya no se puede factorizar más. Esto es una suma de cuadrados que tampoco se puede factorizar más. Esto de aquí es otra suma de cuadrados, ¿ven? Porque es un cuadrado más otro cuadrado. Tampoco se puede factorizar más. Y esta expresión es lo que se le llama un trinomio irreductible, cuando su discriminante es menor que cero. Ahí vamos a estar recordando qué es el discriminante. Cualquier cosa, simplemente pregunto. Aquí les puse un ejemplo de lo que sería eh, una expresión factorizada. Vean que esta expresión de acá lo que tiene son sumas y restas. ¿De acuerdo? Y una vez que nosotros factoricemos, lo que conseguimos es esto de acá. Que ven que son solo multiplicaciones. Ya aquí, esto de acá, como les dije, se estaba sumando. Era una suma de términos. Esto ya es una multiplicación de factores. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque, por ejemplo, recordemos que si nosotros estamos haciendo como x más 1 dividido entre x, es un error si nosotros decimos que esto se puede cancelar. Eso no se puede cancelar porque se está sumando. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, si yo tengo x multiplicado por 4 dividido entre x, ya como esto se está multiplicando, sí puedo aplicar la ley de cancelación que conocemos. Por eso es que nos sirve tener expresiones factorizadas. ¿De acuerdo? Cualquier pregunta, nada más prenden el micrófono. Entonces, vamos a empezar por lo que se llamaba factor común. El factor común es el primer método que vamos a ver para factorizar, ¿verdad? Y como su nombre lo dice, se trata de verificar o estudiar cuál es el factor que tienen la cantidad de términos que yo tenga en común. Aquí primero identifiquemos cuáles son los términos. Los términos son los que están separados por las sumas y las restas. Entonces, aquí tenemos un término, dos términos y tres términos. ¿De acuerdo?
Entonces, lo que vamos a ver es que tienen en común este con este y este. Para eso lo que nosotros hacemos primero es, bueno, ver qué tienen numéricamente parecidos, lo que le llamamos el coeficiente numérico. Y entonces tenemos que preguntarnos qué tienen en común el 12, el 6 y el 18. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer esto, utilizamos lo que se llamaba el máximo común divisor. Y aquí empezábamos a sacar mitad, tercera, dependiendo de lo que tengan ellos, ¿verdad? Muy posiblemente estas cosas ya las han visto, ¿verdad? La idea es ir gradualmente. Empezar como un repaso por si estaban un poquillo, ahí no se acordaban de algo, y llegar hasta ejercicios ya un poquito más complejos, todos al mismo nivel. ¿De acuerdo? Por aquello que no hayan visto algo, o que no se acordaran de algo, o que ocuparan de paso repasar algo. Esa es la idea. No vamos a poder abarcar todo, pero sí vamos a tratar de repasar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tendrán 12, 6 y 18 en común? Mitad, tercera. Se acostumbra a empezar por el factor primo más pequeño, que en este caso sería 2. La mitad de 12 es 6, la mitad de 6 es menos 3 y la mitad de 18 es 9. Luego, vean que ya a partir de aquí el 6 tiene mitad, pero el 3 y el 9 no. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo que nosotros hacemos es sacar lo que tengan ahora. 6, 3 y 9 tienen tercera. Entonces, 6 entre 3 va a quedar 2, 3 entre 3 va a quedar menos 1 y 9 entre 3 va a quedar 3. Vean que ya ahí no se puede hacer más. En el momento en el que uno sea 1, ya hay que detenerse, porque ese solo tiene como factor a 1, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir que aquí el coeficiente numérico va a venir representado por la multiplicación de 2 por 3, que es 6. Entonces el coeficiente numérico es 6. Luego vamos a hacer algo similar para trabajar, pero ahora con lo que llamamos las variables, o en otras palabras, las letras, ¿verdad? Entonces vamos a ver, a eso se le llama el factor literal, ¿verdad? Se le conoce el factor literal. Y entonces lo que ustedes tienen que preguntarse es, ahora sí, en términos de letras, ¿qué tienen en común esos tres términos? Vean que, por ejemplo, aquí yo veo una X, aquí yo veo una X y aquí yo veo una X. Quiere decir que en común tienen todos los tres términos, tienen X. Entonces vamos a considerar a ese factor literal como común. Ahora bien, ¿cuál tomamos? Vamos a tomar el que tenga el grado menor. Es decir, de estos numeritos, el que sea más chiquitito, que en este caso sería el de este, ¿verdad? Que es 1. ¿De acuerdo? Fíjense por otra parte que si nosotros analizamos esta expresión, z no puede ser común, porque si ustedes ven, aquí hay una z y aquí hay una z, pero aquí no hay z en este primer término, entonces no puede ser, perdón, no puede ser común. ¿De acuerdo? Por otra parte, vean que hay que seguir analizando. Este paréntesis de aquí, este término de aquí, si ustedes lo ven, está presente en las tres expresiones. Entonces también lo vamos a considerar como común. Y nuevamente vamos a tomar al de grado más chiquitito, que en este caso sería 1, nuevamente. ¿De acuerdo? Una vez que ustedes ya tengan localizados el factor numérico y el factor literal y el coeficiente numérico, ya pueden determinar cuál es el factor común, ¿verdad? El factor común sería simplemente el producto de estos dos. 6 por x por y menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a decir? Ya a la hora de factorizar esta expresión, lo que decimos es que la factorización corresponde a la factorización es, y lo que vamos a hacer es escribir el factor común
porque lo que hicimos fue sacarlo y ahora a cada uno de los términos que teníamos adentro lo vamos a dividir entre el factor común. ¿De acuerdo? Cada uno de los tres términos iniciales los vamos a dividir entre el factor común. Teníamos al inicio 12x4, y menos 2, menos 6x a la 2, z a la 3, por y menos 2, más 18xz por y menos 2 a la 2. Y todos los vamos a dividir entre 6x multiplicado por y menos 2. Y lo que vamos a ir haciendo ahora es simplificar mediante la ley de cancelación. Fíjense que, por ejemplo, si dividimos 12 entre 6, lo que nos va a quedar es un 6. Si dividimos 6 entre 6, lo que nos va a quedar es un 1. Y si dividimos 18 entre 6, lo que nos va a quedar es un 3. Entonces vamos a escribir todo eso que nos va a ir quedando. Escribimos el factor común. Y adentro, lo que nos va quedando. 6 entre 12, perdón, 2 entre 6 es 2. X a la 3 entre X. Recuerdan que por propiedades de potencias, esto se cancela, ¿verdad? Se resta, mejor dicho. A 4 le quito el exponente de este, que es un X a la 3. Y este factor de aquí se puede ir entero. Entonces nos quedaría 2x a la 3 menos x a la 2 y x. Cancelo de nuevo, aquí hay un unito, entonces se resta y nos quedaría x. Si ustedes quieren, aquí pueden poner un 1, ¿verdad? 6 entre 6 queda 1. No hay ningún problema. X a la 2 entre x queda x. El z a la 3, vean que no tengo con quién simplificarlo, entonces se queda igual. Y este nuevamente se nos vuelve a ir. Finalmente, 18 entre 6 es 3. X entre X se cancela. La Z no tiene con quién. Y aquí, si ustedes se fijan, este Y a la 2, este Y menos 2 a la 2, puede cancelarse con 1 de aquí, ¿verdad? Porque recuerden que aquí este tiene un unito. 2 menos 1 quedaría Y menos 2. Y esta ya sería la factorización de esta expresión utilizando factor común. Ven que ahora ya esta expresión que teníamos al inicio, que era una suma de tres términos, nos quedó como una multiplicación de este señor por este señor por este señor. Ahora, si ustedes quieren, claro, pueden simplificar un poquito ahí adentro. 2x a la 3 menos xz a la 3. Podemos multiplicar este por este, quedaría 3zy menos 6, multiplicando este por este y este por este. Y digamos que ya sería la forma simplificada. Otro detalle interesante es que si ustedes ven estos numeritos que nos quedaron aquí, el 2, el menos 1 y el 3, en algún momento los habíamos visto, ¿ven? Son estos numeritos que nos quedaron aquí. ¿Hay alguna pregunta con respecto a este primer ejercicio? No, señor. Revisar el chat un momento, porque no lo puedo ver. Aquí está. Ok. No, señor. Sí, con respecto a las fechas de los exámenes, eso, nada más estén atentos al correo, al Facebook de la plataforma y por todo eso se va a estar avisando. Por ahorita todavía no se conoce. Okay. Bueno, como les digo, vamos a ir recordando, por si ya algunos ya están avanzados, tranquilos, si ya vieron esto, tranquilos, vamos a llegar a hacer ejercicios más bonitos. Si no lo han visto, di mucho mejor, ¿verdad? Pero la idea es ir paso a paso. Alguien me va a preguntar algo, que escuché por ahí un profe. Ok, entonces prosigamos. Hay un método que utiliza el factor común que se llama el método de agrupación. Y tal y como su nombre lo dice, lo que vamos a tratar es de agrupar expresiones de tal manera que se puedan factorizar mediante cosas que ya sabemos. Vean que, por ejemplo, si yo les pongo este polinomio a ustedes, esta expresión de aquí, no sabemos qué hacerle porque no tiene nada en común.
Ven, aquí no hay nada en común entre estos 4 términos. Ahora, tal vez, si ustedes notan, hay algo en común, pero entre ellos, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes ven, estos dos de aquí tienen algo en común y estos dos de aquí tienen algo en común, ¿verdad? O por ejemplo, este de aquí y este de aquí, perdón, este de aquí y este de aquí tienen algo en común y este de aquí y este de aquí tienen algo en común. Entonces lo que nosotros pensamos es en quizá agruparlos primero y después factorizar mediante algo que ya conozcamos. Entonces, aquí es mucho probar, ¿verdad? Probar y también utilizar estas cosas que les acabo de decir. Ven que, por ejemplo, estos dos tienen algo en común, entonces yo los puedo poner juntitos y estos dos tienen el 3 en común, entonces los puedo poner juntitos también. Entonces, a la hora de agrupar tenemos 2xa menos AY, ese sería mi primer grupito, más este más, yo lo pongo como para separarlos, ¿verdad? Y el otro grupito sería 6x más 3y. Y lo que vamos a hacer ahora es, entre ellos, digamos, factorizar por factor común aquí y factorizar por factor común aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué tenían estos, los que están subrayados de azul, qué tenían en común? Pues fíjense que tienen en común una A, ¿verdad? Entonces puedo sacar esa A factor común y adentro lo que nos quedaría, de nuevo, si yo divido todo este señor entre esta A, lo que me estaría quedando es 2x, ¿verdad? Y si yo divido todo esto entre esta A, lo que me estaría quedando es y. Y así quedaría el primero. Ahora vamos a hacer lo mismo para el equipo rojo. ¿Qué tienen en común estos dos? Pues vean que 6 y 3 tienen algo en común, que es tercera. Entonces voy a sacar ese 3 y voy a hacer el mismo procedimiento. Al 6 lo voy a dividir entre 3 y eso nos queda menos 2. La X no tiene con quién, entonces la pongo. Y luego al 3 lo divido entre 3 y nos queda 1. Y la Y la dejo igual, ¿verdad? Entonces estamos llegando a esta nueva expresión. Y lo que hay que estar atentos es ver si lo que nos quedó se nos parece para utilizarlo como factor común nuevamente. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes notan aquí algo simpático y es el hecho de que tenemos las mismas expresiones. Un 2x por aquí y un 2x por aquí. Un y por aquí y un y por aquí. Entonces, lo que pasa es que tenemos los signos invertidos, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar un viejo truco que es de aquí extraer un menos con el fin de cambiarle el signo a las dos cosas del frente. ¿Se acuerdan? Un menos delante del paréntesis, muy posiblemente han escuchado esa frase, le cambia el signo, ¿verdad? A las expresiones de adentro. Entonces algo así es lo que vamos a hacer. Aquí teníamos 2x menos y. De nuevo, aquí el trucazo es este más, voy a poner menos, y eso me permite cambiarle el signo a los términos de adentro. En este caso tengo menos 2x, este menos va a hacer que me quede positivo. Y esta y que está positiva me va a quedar negativa. ¿Quién es el que hizo eso? Este menos de acá que pusimos. El trabajo de él es cambiarnos los signos. De forma que vean que ya ahora lo que está dentro es común en ambos términos, ese paréntesis. Entonces vamos a sacarlo a factor común. 2x menos y por acá y adentro nos quedaría a menos 3. Recuerden, quizá ahí hagámoslo un poquito más despacio. Lo que nosotros hacemos es agarrar y dividir lo que nosotros teníamos entre el factor común, ¿verdad? Entonces hagámoslo más despacio eso. Agarramos lo que teníamos y lo dividimos entre el factor común. ¿De acuerdo?
Y entonces ven que este se cancela y este se cancela. Entonces nos quedaría 2x menos y multiplicado por lo que sobrevivió aquí fue el a y lo que sobrevivió aquí fue el 3. Y ya estaría factorizado. Nuevamente vean que adentro antes teníamos una suma y ahora tenemos una multiplicación. Un truco que ustedes pueden utilizar para revisar si están bien, cuando estén practicando, es que, bueno, vean que todas estas cosas son iguales. Entonces, si ustedes empiezan a multiplicar este por este, este por este, este por este y este por este, tienen que llegar a lo que tenían al inicio. Si llegan, quiere decir que la factorización está bien. Lo mismo pasó aquí. Si nosotros empezamos a multiplicar todo esto y simplificamos y toda la cosa, tenemos que llegar a esto. ¿De acuerdo? Bueno, eso sería lo que se llama agrupación. Más adelante nos volveremos a encontrar con la agrupación. Muy posiblemente han escuchado en algún lugar las famosas fórmulas notables. Vamos a analizar algunas cuantas de ellas. En este caso, vamos a empezar con las que se utilizan cuando tenemos dos términos, es decir, binomios. Esto se llamaba diferencia de cuadrados y la idea es que cuando ustedes tengan resta de 2 cuadrados, lo puedan escribir así. Si ustedes ven, esto lo que dice es, podemos escribirlo por aquí. Si ustedes le sacan raíz cuadrada a, sería a al cuadrado quedaría a, ¿verdad? Y si le sacan raíz cuadrada a b al cuadrado quedaría b. Entonces esta fórmula lo que nos dice es que si ustedes están restando al cuadrado menos b al cuadrado, eso lo podemos escribir como una multiplicación. La raíz del primero más la raíz del segundo por la raíz del primero menos la raíz del segundo. Y asimismo va a pasar para cuando estén al cubo. Nada más que las formulitas, digamos, las expresiones van a cambiar un poco. Vean que nuevamente aquí nos quedaría la raíz del primero menos la raíz del segundo, el primero al cuadrado, la raíz del primero al cuadrado, el producto de las raíces y la raíz del segundo al cuadrado. Y esta fórmula, la última, es muy similar a la anterior. A la hora cuando uno se las está memorizando, vean este patrón, ¿verdad? Este es igual a este y contrario a este. ¿Ven? Ahora, en la de abajo, este es igual a este, pero contrario a este. Es nada más, eso les puede servir para cuando estén memorizando esas cosillas. Entonces, vean que, por ejemplo, hagamos un par de ejemplitos. A ustedes les dicen, factoriza estas expresiones. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos por la de la izquierda. ¿Qué nos ayuda a saber si ven que son dos términos? Entonces, uno al inicio pensaría en alguna de estas, ¿verdad? ¿Cómo saber cuál de las tres usamos? Pues las variables, digamos que nos soplan, porque ustedes pueden ver que, por ejemplo, x a la 4, cuando uno lo mete a la raíz, para que salga de la raíz completamente, tendría que ser una raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es precisamente sacar raíces. Vean que entonces podemos decir, voy a poner aquí esto para que no se nos cambie. Vean que yo puedo decir, ¿cuánto es la raíz cuadrada de x a la 4? Esto sería x a la 2, ¿verdad? Recuerden que aquí el trucazo era que nosotros agarramos y dividimos ese 4 de ahí entre el 2 que hay aquí, ¿verdad? Al ser cuadrado. ¿De acuerdo? Y bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, la raíz de 16 es 4, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren verlo de alguna manera, este puede ser nuestra A y este puede ser nuestra B. Y con eso podemos montar la fórmula. Ven que la fórmula dice que es, aquí la podemos seguir. La raíz del primero más la raíz del segundo. Es decir, x a la 2 más 4 y la raíz del primero
x a la 2 menos la raíz del segundo, que sería x menos 4. Ven de nuevo, como una resta se nos hace un producto. Una resta se nos hace un producto. ¿Estamos bien? Pero no hemos acabado, porque ustedes tienen que estar muy atentos. Recuerden que nosotros queremos factorización completa, es decir, que ya todo esté factorizado. Y entonces, ustedes pueden notar que esto de aquí no está factorizado, porque aquí podemos volver a aplicar diferencia de cuadrados, porque nuevamente tenemos una resta de dos términos que están elevados al cuadrado. Entonces podemos volver a aplicar el mismo truco. Decimos, ¿cuánto es la raíz de x a la 2? X. ¿Cuánto es la raíz de 4? 2. Entonces, eso nos puede servir nuevamente. Podemos volver a hacer la analogía. Este es nuestro A y este es nuestro B. Y decimos, este señor se queda igual. Ya este no se puede simplificar porque vean que no hay algo que diga suma de cuadrados. Este señor ya se quedó así. De hecho, si recuerdan, estaba en la lista de los que eran irreductibles. Un cuadrado elevado, un x al cuadrado más alguien positivo, ya no se, o alguien al cuadrado, ya no se puede factorizar, ¿verdad? Ok, entonces volvamos por aquí. Lo que estábamos haciendo era factorizar este. Este es el que sí podíamos porque sí hay resta de cuadrados. Entonces nos quedaría la raíz del primero menos la raíz, más la raíz del segundo por la raíz del primero menos la raíz del segundo. Y ahora sí. Es decir, este de aquí solo volvimos a factorizar con diferencia de cuadrados y nos quedó justamente así. Y ahora sí, ya todas esas expresiones están factorizadas. Cualquier duda, nada más prende el micrófono. Eso equivale a levantar la mano, ¿verdad? Pensemos en esta. Sí, cualquier cosa, si se tienen que retirar, no se preocupen, ¿verdad? Nada. Sí, sí, no hay ningún problema. Esto va a quedar grabado, entonces no pasa nada. Ahí lo pueden revisar más tarde. Vean que si pensamos en esta, hay algo que ustedes tienen que tomar muy en cuenta. Y siempre que estén factorizando, es buena idea verificar si antes hay factor común. ¿De acuerdo? Porque eso nos puede servir mucho. De hecho, vean que si uno ve esto, suena raro, porque algo en la cabeza le dice uno, qué raro, esto es cuadrado, esto tiene raíz cuadrada, pero esto tiene raíz cúbica. Eso suena extraño, ¿verdad? Pero bueno, cuando uno hace factor común, ya las cosas toman más sentido. Vean que esta cosa, esta expresión tiene x, las dos. Entonces yo puedo sacar a factor común precisamente una x. Y adentro nos va a quedar 343. Ya la x la saqué, ¿verdad? Entonces divido todo esto entre x y se va. Y el x a la 4, si lo divido entre x, quedaría x a la 3. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es trabajar con esta expresión que nos quedó por acá. Y si ustedes ven, a eso yo le puedo sacar raíz cúbica. ¿Quién nos sopla eso? Ese y a la 3, digamos que ahí nos está soplando, ¿verdad? Si ustedes sacan esta raíz cúbica, algo que multiplicado 3 veces por sí mismo nos dé 343, sería 7, ¿verdad? 7 por 7 por 7 nos da 343, ¿verdad? Y la raíz cúbica de y a la 3 nos quedaría y. Tenemos por otra parte la raíz cúbica de x a la 3 sería x, ¿verdad? Entonces nuevamente, este podemos pensar que es nuestro a y este podemos pensar que es nuestro b. Y utilizar esta formulita, ¿verdad? La de suma de cubos. Estamos trabajando con suma, ¿ven? Entonces nos puede servir esta, ¿verdad? Que dice que es la suma de las raíces, la primera raíz elevada a la 2, el producto de ambas y es al cuadrado. Ok, entonces, bueno, escribamos con base en esa fórmula. Nos quedaría así. Hay que escribir la x, ¿verdad? Aunque ya esté factorizada, ahí ya va a seguir. Entonces, recordemos, según la fórmula es el primero más el segundo. Es decir,
7y más x. Y eso lo multiplicamos por 7y al cuadrado, que es este de aquí. Le restamos la multiplicación de ambos, 7y por x, y le sumamos el x al cuadrado. Y estaríamos listos. Lo único que nos faltaría es simplificar quizá ahí adentro. 7 a la 2 da 49 y y a la 2 da y a la 2. Multiplicando esto nos queda así. Y obtendríamos la factorización de esa expresión. Vean que ahí ya empezamos a utilizar, digamos, discretamente combinación, ¿verdad? Porque ahí utilizamos factor común y utilizamos suma de cubos, ¿verdad? Ok. Podemos hacer un ejemplito más para que quede la idea clara antes de pasar a lo siguiente. Profe, una pregunta. Te escucho. En la última que usted acaba de hacer, en la parte del 49, y a la 2 y eso, ¿se puede hacer un trinomio cuadrado perfecto? Este de aquí. Sí. Esto de aquí ya quedaría listo. Es que fíjate que no nos calza. La fórmula se parece mucho, ¿verdad? ¿Ves? Ujú. Si esta fórmula tuviese un 2, sí calzaría. Pero como no lo tiene, ya esto vas a ver que no te va a cerrar el trinomio cuadrado perfecto que ahorita vamos a ver. Porque acordate que para que esto fuese un trinomio cuadrado perfecto, esto de aquí, tendría que ser 2 veces la raíz de este por la raíz de este. Es decir, esto tendría que ser Ah, 14. ok, ok. Pero casi, está muy buena la pregunta. Muy bien. Ya vamos a ver que en el trinomio cuadrado Gracias, profe. son muy parecidos. Nada más que este es el que es un poquito diferente. Pero ahorita lo revisamos. Sí, ya vamos a llegar. Finalmente, vean que ustedes no necesariamente su expresión cuadrática tiene que ser un numerito o una letra, ¿verdad? Pueden ser un paréntesis. Y se aplica igual. Vean que ustedes aquí pueden decir la raíz de 36 es 6 y la raíz de x menos 2 a la 2. Este 2 de acá se va a cancelar con este 2 de acá. Entonces esto nos va a quedar x menos 2. Y podemos aplicar la fórmula nuevamente. Este sería como nuestro a y este sería como nuestro b. Entonces podemos decir nuevamente a más b, es decir, 6 más x menos 2. Voy a poner paréntesis, aunque hay un más. Lo importante aquí es que 6 menos x menos 2, este menos de aquí, va a cambiar todo este paréntesis. Entonces, por eso este paréntesis no podemos prescindir de él, ¿de acuerdo? Es muy importante. Porque ahora cuando nos toque cambiar de simplificar más, vean que aquí como hay un más al frente, podemos quitarlo y no pasa nada, pero aquí ven que le cambié los signos. Esta x pasa a ser negativa y este 2 pasa a ser positivo. Y ahora podemos simplificar un poquito. A 6 le quito 2, nos quedaría 4. Y aquí nos quedaría menos x. A 6 le sumo 2, nos quedaría 8. Entonces, esa es la expresión final en su forma factorizada. Así sería como quedaría, ¿verdad? Ok. Cualquier cosa, nada más me levantan la mano. Y hablando de las fórmulas notables que hablaba el compañero, es que si pasa algo muy interesante, y es que si analizamos aquí, que las tengo todas, vean que este trinomio de acá se parece mucho, por ejemplo, a este de acá, ¿lo ven? La única diferencia es el 2 de aquí, ¿verdad? Si aquí hubiese un 2, eso se podría factorizar más, ¿verdad? Como aquí hay. Cuando tengamos una expresión así, que es alguien al cuadrado más 2 veces por las raíces de ellos, más ese otro al cuadrado, esto lo podemos escribir así. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver a continuación cómo quedaría eso. Tenemos, aquí puse 2 ejemplitos. Jóvenes, ¿cómo? Vean que lo que hemos venido haciendo es decir, cuando yo tengo una expresión, siempre trato de sacar factor común. Si no tiene factor común, pienso, si son 2 términos, tal vez me ayude esto.
No hay una forma clarísima que yo les diga, la herramienta es siempre esta. No, siempre hay que pensar. Pero digamos que uno se ayuda. Por ejemplo, esto nos puede servir. ¿Cuándo usamos la factorización por la primera y segunda fórmula notable? Cuando tenemos tres términos, por decirlo así, que son sospechosos, que entre ellos yo puedo identificar dos términos que están al cuadrado. Ven que estos dos términos son números o expresiones elevadas al cuadrado. Y si se cumple que el término que no está elevado al cuadrado es el producto de las otras dos raíces, entonces lo podemos factorizar directamente. En otras palabras, ustedes, su trabajo es verificar o ver que esto tiene un cierto parecido como con esto. ¿Ven? Alguien elevado al cuadrado, el producto de dos cosas, bueno, el producto de tres factores, mejor dicho, y otro alguien elevado al cuadrado. Entonces lo que uno hace es preguntarse, ¿será si esto tiene raíz cuadrada? 9x a la 2 tiene raíz cuadrada que es 3. ¿De acuerdo? Y a la 2 tiene raíz cuadrada. ¿Sí? Casi estamos listos. Lo único que necesitamos saber para poder utilizar esa fórmula es preguntarnos, si yo multiplico 2 veces la raíz del primero por la raíz del segundo, eso me va a dar 6xy. Ustedes se tienen que hacer esa pregunta. Y si la respuesta es sí, entonces todo bien. Perdón, aquí falta una x, ¿verdad? Eso es lo que me vas a decir. Sí, eso era. Gracias, sí. Ajá. Entonces, gracias. Ustedes se preguntan, ¿esto de aquí es la multiplicación de 2 veces este por este? Si eso es un sí, entonces estamos listos. Eso lo podemos escribir como la raíz del primero. Este signo nos sopla lo que va aquí en el medio, que sería un menos, y este sería la raíz del segundo. Vean que de nuevo, podemos seguir utilizando las mismas analogías, ¿verdad? Este podría ser nuestro B, este podría ser nuestro A. Entonces yo digo, 6xy es igual a 2 por A por B. Si la respuesta es que sí, entonces se puede factorizar. ¿De acuerdo? Hay que poner un 2. Entonces, la factorización de esto sería esto de acá. Aprovechando la pregunta que nos hizo el compañero, vean que aquí la pregunta está muy bien hecha porque es un sospechoso clarísimo. Porque este señor, la raíz cuadrada de esto es 7y y la raíz cuadrada de este es x. Entonces, uno tendría que preguntarse, ¿7xy es lo mismo que 2 veces 7y por x? Y ahí es donde uno se da cuenta que casi, pero no, ¿verdad? Porque esto da 14xy. Entonces, esto de acá no es un trinomio cuadrado perfecto. No es trinomio cuadrado perfecto. Pero casi, ¿verdad? Estuvo cerca. ¿De acuerdo? Para que sí sea, tiene que cumplirse ese asunto de ahí. Aquí les puse otro desordenado. Quizá les doy un par de segunditos para que vayan pensando quiénes pueden ser los cuadrados y quién puede ser el término del centro, digamos. Ok, ¿habrá algún sospechoso aquí? Cabe como sospechoso. ¿Por qué cabrá esto como sospechoso? Porque yo tengo dos cuadrados y alguien que no es un cuadrado, ¿verdad? Ahora, muy posiblemente ustedes se estén preguntando, pero qué raro, ¿verdad? Porque no hay una expresión que tenga a los cuadrados negativos, ¿ven? Si ustedes ven, siempre los cuadrados están positivos. Si se están haciendo esa pregunta, tiene validez, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, ya nosotros hicimos hoy un trucazo que es sacar un menos a factor común para poder cambiar los signos, ¿verdad? Y que se nos parezca. Vean que si yo saco un menos, este que estaba positivo ahora pasa a ser negativo. Este que estaba negativo ahora pasa a ser positivo
y ese también pasa a ser positivo. Y quizá podamos acomodar esto un poquitito para darle como más cara, ¿verdad? Vean que si yo lo escribo así, tal vez ya les voy soplando por dónde va la idea, ¿verdad? De acuerdo, entonces ustedes se hacen nuevamente la pregunta. La raíz de este señor al cuadrado es m y la raíz de 9 es 3. Entonces uno se pregunta, si yo multiplico 2 veces m por 3, ¿eso me está dando el del centro? Como la respuesta es sí, decimos que esto es un cuadrático irreductible. Entonces, para escribir la respuesta diríamos menos, ¿verdad? Este menos que nunca lo quitamos, y sería la raíz del primero, m, el signo del centro, y la raíz del segundo, y todo eso elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Esto es una herramienta muy rápida que ustedes pueden utilizar. Vamos a ver que es una herramienta que sirve para casos muy poquitos. Hay una herramienta más fuerte que se llama inspección, que también la pueden usar para estos casos. ¿No? Esto es como, sepan que lo pueden usar, ¿verdad? Por si ya lo detectan, pueden utilizarlo inmediatamente, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver aquí. Inspección es una herramienta un poquito más fuerte, nada más que también tiene un pero, ¿verdad? El pero es que para poder usar inspección tienen que pasar algunas cositas. Vean que la idea con inspección es la siguiente. Nosotros, cuando tenemos un trinomio como este que está aquí, la idea es que ese trinomio sale de multiplicar expresiones de esta forma, ¿verdad? Cuando ustedes multiplican esto por esto, no sé si se acuerdan, ustedes hacen este por este, nos va a quedar con el x al cuadrado, ¿verdad? Que ese señor de acá es el que viene a representar a este, digamos. Luego, cuando ustedes multiplican, por ejemplo, la R por la S, él va a quedar sin letras, entonces él viene a ser este. Y lo bonito aquí de este asunto es que cuando ustedes multiplican este señor por este señor y este señor por ese señor, como los dos quedan X, con X, entre ellos se suman y ese nos va a dar este de acá. Entonces, ahora la idea es que yo a ustedes les doy esto y ustedes me tienen que decir cuáles son esos dos paréntesis. Y eso lo hacemos utilizando una tablita como esta, digamos. No sé si ya lo han visto, repasémoslo por aquello. Es bastante interesante porque es como un juego, ¿verdad? Aquí yo voy a poner dos números que multiplicados me den este. Y aquí pongo dos números que multiplicados me den este. Y mi trabajo es ver que si yo multiplico este por este y multiplico este por este y lo sumo, me tiene que dar este de acá. Si logro eso, listo, está cocinado. Y decimos que la factorización es utilizando a estos dos de acá. Entonces, bueno, no le demos tanta vueltas al asunto. Esto es muy bonito, es muy interesante, ¿verdad? Es bastante divertido después de un rato, porque hay que estar probando y probando y probando y probando. Bueno, la cosa es que inspección no se le puede hacer a todos, ¿verdad? Eso es como lo que pasa aquí, ¿verdad? Ustedes tendrían que primero, para saber si algo se le puede hacer inspección, tendrían que sacarle el discriminante y ver que el discriminante es un número, si le sacamos raíz a su discriminante, va a dar un número positivo. Perdón, va a dar un número racional. ¿De acuerdo? Porque ya ahorita vamos a ver un caso en el que no nos sirve usar inspección. Y es por eso. Entonces, bueno, hagámoslo despacito. Tenemos 6x a la 2 más 5x menos 1. Vamos a hacer una tabla parecida a esa, ¿verdad? Digamos que puede ser algo como así. Ok, y entonces lo que vamos a hacer es, con ayuda de todo,
ahí, utilizando nuestro conocimiento, o hasta podría ser el azar, ¿verdad? Empezar a probar, ¿de acuerdo? Es mucho con la práctica. Vean que aquí tenemos una ventaja. El número 1, solo hay una forma de escribirlo, ¿verdad? Como una multiplicación, que sería 1 por 1 en este caso, ¿verdad? Entonces, todo bien, no hay problema. La cosa va a estar con el 6, porque si ustedes ven, al 6 yo lo puedo escribir como 1 por 6, como 2 por 3, y entonces hay que ir probando todos esos casos. Una pregunta, ahí no Díganme. habría que poner el signo, ya que, digamos, afectaría si es negativo o positivo. Exactamente, exactamente. Y de este lado también, ¿verdad? Ya ahorita, ya lo voy a poner. Porque lo ponemos, bueno, sí, se puede poner en cualquier momento. Porque en este caso el 1 no molesta, ¿verdad? Pero en otros escenarios uno tendría que ver a cuál me sirve más, si se lo pongo el de arriba o si se lo pongo el de abajo. Entonces, por eso es que no se lo había puesto aún para probar, ¿verdad? Digamos que aquí no sabemos. Para hacerlo bonito, quiero que vean, por ejemplo, si yo elijo al 2 y al 3. 2 y 3 no va a ser la respuesta, pero quiero que vean por qué no, ¿verdad? Vean que yo elijo al 2 y al 3 y tal, y como dice el compañero, yo tengo que poner un menos, porque 2 por 3 me tiene que dar menos 6. Entonces ocupo un menos aquí y a la vez ocupo un menos aquí. Entonces, más bien, esta sí es la respuesta. Esta sí es la respuesta correcta. De una vez. Vean que, por ejemplo, si yo le pongo este menos aquí, listo, menos 2 por 3 da menos 6. Y si yo le pongo el menos aquí, menos 1 por menos 1 da. Pero vean que cuando yo los cruzo, hay algún problema, ¿verdad? Queda menos 2x y aquí queda menos 3x, ¿verdad? Entonces, cuando yo sumo esto, eso no me está quedando lo que yo ocupo. Eso me está quedando menos 5x. Entonces, habría que replantearse dónde poner los menos, ¿verdad? Entonces, vean que, por ejemplo, yo podría quitarle el menos a él y ponerlo aquí abajo. Y ya con eso resuelvo el problema. Porque tengo 2 por 1 es 2 positivo. Y menos 3 por menos 1 es 3 positivo. 3 positivo más 2 positivo en x queda 5x. Entonces logré que este fuese igual a este. Ustedes pueden verificar que si elegimos 6 y 1 no nos hubiese servido. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, decimos que la factorización de esto sería igual a 2x menos 1. Si se dan cuenta, son estos términos de acá. Este de acá y este de acá. Y el otro sería menos 3x más 1. ¿De acuerdo? Y esa sería la factorización completa. Como les dije, inspección, hay escenarios en los que no nos sirve. Entonces, para todo lo demás existe la fórmula general. Esa fórmula que es un poquito grosera, ¿verdad? Que se utiliza siempre y cuando el discriminante sea negativo. Vean que fuimos como por escenarios, ¿verdad? Para trinomios hay un caso muy específico que es el de las fórmulas notables, que es como el caso más bonito, ¿verdad? Luego, hay otro caso que no es tan bonito, que es el de la inspección, y aún así, si no se puede ni fórmula notable ni inspección, podemos usar fórmula general. En otras palabras, podemos usar fórmula general para todo. Lo que pasa es que duramos un poquito más, ¿verdad? Otra cosa, pueden usar inspección para hacer este. Si no les gusta utilizar este método, inspección va a servir para ese también. Y llegamos a la famosa división sintética. Ahorita, ya cuando estemos haciendo ejemplos combinados de todo, ahí nos van a ir saliendo, ¿verdad? Digamos que estas son preguntillas bonitas, ¿verdad? Hay una respuesta corta, digamos, ahí preguntas que han salido de selección única, cosas así, de ese grado, ¿verdad? Ya estamos entrando, digamos, en las que son un poquito más de desarrollo. Para utilizar división sintética, digamos que eso no sirve, es cuando ya probamos que no sirve agrupación, ni inspección, ni nada. Por lo general es muy usado cuando es de grado 3 para arriba y no se puede hacer, por ejemplo, eh, agrupación, ¿verdad? Bueno, lo que vamos a hacer entonces
es recordar un teoremilla que andaba por ahí, que es el famoso teorema del factor, que lo que nos decía es, si ustedes tienen un polinomio y ustedes le meten a las x un número, es decir, donde vaya una x, ustedes escriben ese número, y si ese polinomio evaluado en ese número les da 0, ustedes pueden decir que x menos a es un factor de ese polinomio, es decir, lo divide. Y eso nos va a servir porque lo que estamos haciendo es precisamente factorizar. La pregunta del millón es, ¿cómo sacamos esos números? Bueno, esos números los sacamos con el teorema de las raíces racionales. Que si se dan cuenta es este teorema de acá, que es un poco larguillo. Se los voy a resumir en palabras más bonitas. Lo que vamos a hacer es sacar un conjunto que sea los posibles ceros, ¿de acuerdo? Y luego esos posibles ceros los vamos a ir probando, ¿de acuerdo? A ver cuál es el que nos va a quedar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo sacamos ese posible conjunto de divisores? Vamos a pensar en el coeficiente en el coeficiente principal, ¿verdad? Que era el numerito que acompaña a la x de grado mayor, que en este caso es 1, y vamos a pensar en el término constante, que es el que no tiene x. ¿De acuerdo? Vamos a sacar los divisores del 6, del término constante, que son los números que dividen al 6. ¿Cuáles serían los números que dividen al 6? Bueno, 1 divide al 6 y también negativo 1 divide al 6. 2 divide al 6 y el 3 también. Y sus negativos también. Luego sacamos los divisores del 1, que en este caso son solamente 1, ¿verdad? Ahora, disculpen. Lo que vamos a hacer es sacar el conjunto de los posibles ceros. Sale de agarrar cada uno de estos numeritos y dividirlo entre los divisores del 1. Es decir, vamos a agarrar los divisores del 6 e irlos dividiendo entre los divisores del 1. Y en este caso nos quedaría, vean que por ejemplo, si dividimos 1 entre 1, nos quedaría 1. 2 entre 1 nos quedaría 2. Y 3 entre 1 nos quedaría 3. Si aquí hubiese otro numerito, por ejemplo, si aquí hubiese un 5, habría que ir dividiendo 1 entre 5, 2 entre 5 y 3 entre 5. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ya una vez que tengamos todos esos numeritos, lo que vamos a hacer es, ahora sí, ir probando en este polinomio. Podemos decir que este polinomio, digamos, que se llame p de x. X a la 3 más 2x a la 2 menos 5x menos 6. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a ir haciendo es meter cada uno de esos números en ese polinomio. Y guardamos a los que nos den 0. ¿De acuerdo? Vean que, por ejemplo, si nosotros metemos al 1, por ejemplo, nos va a quedar 1, quedaría 1 a la 3, más 2 por 1 a la 2, menos 5 por 1, menos 6. Que eso nos estaría quedando 2 por 1, esto sería 3, menos 8. Entonces, como nos da un número que no es 0, ese número no puede ser un 0 de nuestro polinomio, ¿verdad? Entonces decimos que al 1 lo vamos a descartar. Y habría que ir haciendo todo esto para todos esos posibles números hasta encontrar 1. Vean que ya, por ejemplo, si metemos a menos 1 y hacemos eso mismo, vamos a ver que esto nos va a quedar 0. Entonces eso quiere decir que el menos 1 sí sirve. ¿De acuerdo? Y ahorita vamos a ver para qué sirve. Luego, ya con que tengamos 1, podemos empezar a trabajar porque lo que ocupamos es 1. Pero ustedes pueden ir sacando todos porque más adelante les podría ayudar. Incluso cuando estén haciendo ecuaciones también les puede ayudar. Pero con que tengamos 1, ya podemos empezar a trabajar. Entonces, voy a borrar
esto de aquí, segundito. Y entonces trabajemos por aquí la división sintética. Lo que vamos a hacer entonces es hacer una línea, digamos, una cajita como esta. Y ya como sabemos que el menos 1 nos sirve, vamos a poner a estos números aquí, a los coeficientes solamente. El coeficiente de este es 1, el coeficiente de este es 2, el coeficiente de este es menos 5 y el coeficiente de este es menos 6. Ya tienen que estar acomodados, ¿verdad? Entonces, a lo que me refiero con acomodados es del grado mayor al de menor grado, ¿verdad? Bajamos a este de acá y nos quedaría 1 por menos 1. Este numerito que bajamos lo multiplicamos por este y eso nos da menos 1. 2 le quito 1, nos queda 1. ¿De acuerdo? Estos dos de aquí los sumamos. Estos de aquí los multiplicamos y estos de aquí los sumamos. ¿De acuerdo? Luego, 1 por menos 1 nos da menos 1 nuevamente. Y menos 1 menos 5 es menos 6, que lo multiplicamos por menos 1 y nos queda 6. ¿De acuerdo? Entonces ya, ahí quedó. Cuando nos queden aquí solamente 3 términos, lo que vamos a hacer es parar y ahí podemos utilizar inspección, ¿verdad? Lo que va a pasar es lo siguiente. Analicen esos 3 términos que nos quedaron aquí. Mi polinomio está en grado 3. Yo hice división sintética una vez. Entonces, este polinomio de aquí ahora va a empezar en grado 2. Entonces, ahora tendría 1x a la 2. Este de aquí sería 1x menos 6 sin variable, ¿verdad? Y algo muy importante, este no se les olvide. Recuerden que este número hizo que este polinomio se hiciera 0. Yo lo metí aquí y se nos hizo 0. ¿Qué decía el teorema del factor? Que si yo tengo un número que hace que mi polinomio se haga 0, entonces x menos ese número va a ser un factor. En otras palabras, x menos este número de acá, o sea, menos 1, es un factor. Y esa sería, digamos, la factorización de esto. Entonces, esto lo podemos hacer podemos utilizar nuevamente inspección, ¿verdad? Vean que ya esta no está tan grosera. Ocupamos dos números que multiplicados nos den x y dos números que multiplicados nos den 6 y que sumados, restados, nos den 1. Entonces podríamos pensar en 2 y 3, ¿verdad? Porque si se fijan, 3 por x nos da 3x, x por 2 nos da 2x, ¿verdad? Entonces tendríamos que ponerle el menos, en este caso, para que nos quede positivo, el 1 tendríamos que ponerle el menos al 2, ¿verdad? De aquí. Y entonces ya esta expresión quedaría x menos 2, x menos 3 y x más 1. Y esta sería ya la factorización completa de ese polinomio utilizando división sintética. Quizá lo que quite un poquito más de tiempo es el ojo que uno pueda tener, ¿verdad? A la hora de estar evaluando aquí los posibles divisores. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, empecemos a trabajar. Ya ahora que tenemos todo, ejercicios un poquito más elevados, ¿verdad? De temas conjuntos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. Hagamos algunos de selección única. Y si nos queda, tal vez no nos agarra muy tarde, podemos hacer uno más ahí de uno de desarrollo un poquito más largo. Vean que, por ejemplo, aquí hay que tener un poquito nada más de cuidado con las preguntas, ¿verdad? Porque no necesariamente nos están diciendo factorice completamente, sino que a veces nos piden cosas puntuales, ¿verdad? Vean que, por ejemplo, en este caso nos dicen cuál es uno en la factorización completa de esta expresión, cuál es uno de los factores de ahí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para saber uno de los factores de la factorización completa es necesario, ¿verdad? Necesitaríamos conocerla, ¿verdad? Entonces lo que habría que hacer es defactorizar, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo.
el brillo de esto, perdón. Entonces, ¿cómo factorizamos esto, verdad? Vean que aquí, este es muy interesante porque hay dos expresiones muy similares que de hecho tienden a confundirse, ¿verdad? A veces uno oye por ahí que esto es igual a esto, que no es correcto, ¿verdad? Entonces, bueno, habría que pensar en alguna forma. Vean que aquí ponerse a desarrollar esto no es buena idea, ¿verdad? Muy pocas veces sirve, digamos, cuando uno está factorizando, no ayuda mucho, más bien hacer la expresión más grande, ¿verdad? No es como la mejor idea. Entonces habría que pensar en algo. Fíjense que, bueno, ustedes, esta expresión de acá lo que significa es x menos y y x menos y, ¿verdad? Eso es lo que significa que esté elevado a la 3, ¿verdad? Y ya eso no se le puede hacer nada más. Quizá donde uno piense que se puede hacer algo más es esto, ¿verdad? Que eso se nos parece a algo de lo que vimos ahorita, a la famosa diferencia de cubos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, podríamos pensar en factorizar eso, ¿verdad? Expresarlo como una factorización por resta de cubos y trabajarlo así. Entonces hagamos aquí resta de cubos, a ver qué pasa. Esta expresión nos quedaría entonces que es igual x menos y a la 3 menos, y lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula, ¿verdad? Que si se acuerdan era la raíz cúbica del primero, que si la tenemos por aquí es x, y la raíz cúbica del segundo, que es y. La resta entre ellas, luego el primero a la 2, el producto de ambos, más el segundo a la 2. Vean que lo que utilicé fue esta formulita de acá, ¿verdad? Perdón, la de arriba, esta de acá. Primero con menos y luego con más. Y ahora, como ustedes pueden ver, aquí ya hay un término que es común. ¿De acuerdo? Entonces vamos a sacar ese término a factor común, que sería x menos y. ¿De acuerdo? Y entonces, eso nos quedaría adentro. Fíjense que si yo aquí tenía 3 y ahora le quité 1, ¿verdad? Lo que me quedó fue nada más x menos y a la 2. Y nuevamente, si yo divido todo este entre este, lo que va a pasar es que se va a cancelar este con este, ¿verdad? Entonces, solo me queda ahí sobreviviendo el x a la 2 más xy más y a la 2. ¿De acuerdo? Vean que ya uno está viendo como la respuesta, ¿verdad? Hay un poderoso sospechoso, que es el B, ¿verdad? Ah, es que es que ustedes pueden rayar, mira. Si en todo caso no lo hagan. Ahora, tendríamos, por aquello igual simplifiquemos, nada más para estar completamente seguros y ver que no se pueda factorizar más, ¿verdad? Esto quedaría por fórmulas notables, el primero a la 2, 2 por el primero por el segundo al cuadrado, y luego aquí cambiamos signos, ¿verdad? Y vean que se puede ir, y pues este con este con este, quedando nada más x menos y menos 2xy menos xy. El resto de gente se fue. Entonces, esta sería la factorización completa. Un factor de la factorización completa, entonces, bueno, estamos de acuerdo que sería x menos y, ¿verdad? Entonces, la respuesta correcta en este caso sería la B, ¿verdad? De acuerdo. Bueno, pensemos en otra. Quizá, si la analizamos un poquito más a profundidad, esta expresión lo que nos soplaba, digamos, era este par, ¿verdad? Que estos dos yo sé que les puedo hacer algo. Y bueno, hacerles algo y ver qué pasa, qué puedo hacer luego, ¿verdad? Quizá aquí está un poquito más compleja, ¿verdad? Porque si ustedes ven, no hay factor común.
no se ve como que podemos hacer suma o diferencia de cubos. Está un poquito más interesante, ¿verdad? Disculpen. Ahora sí. Yo les dije que cuando uno agrupa, por lo general hace parejitas, ¿verdad? Pero no es como la norma, ¿verdad? Hay otras posibilidades que uno puede hacer. Como en vez de agrupar 2 a 2, uno podría pensar, y se da mucho en estos casos, cuando ya uno tiene como alguna otra idea, es tratar de buscar si hay un trinomio por ahí escondido. Es decir, pensar en una agrupación 3, agrupar 3 y dejar uno solito. ¿De acuerdo? Eso es, traten de ir pensando cómo podría yo agrupar eso de tal manera que pueda hacer algo, ¿verdad? Tal vez lo que nos pueda servir, digamos, de pista aquí es el hecho de que este y a la 2 no tiene relación con este ni con este, ¿verdad? Ni con este. Uno puede pensar que, bueno, estos dos tienen X, ¿verdad? Entonces, alguna relación tienen que tener. Y este 1, bueno, al ser un 1, digamos que es un número, ¿verdad? Sigue estando, podría estar relacionados con estos dos. El Y definitivamente no, ¿verdad? Entonces uno lo que hace es tratar de pensar en eso, ver cómo uno podría agruparlos de tal manera que esto sirva. Es decir, yo podría decir, bueno, voy a poner al 4x aquí, al 4x a la 2 por aquí y al 1 aquí. Y hacemos a un ladito al Y. Ahora sí, pensemos la forma de factorizar esto. ¿De acuerdo? Y bueno, eso como les dije, tal vez si lo escribimos diferente, como 4x a la 2 menos 4x más 1, ya tal vez les esté dando más pistas, ¿verdad? Muy posiblemente este lo han visto en algún lado. Esto es una fórmula notable, ¿verdad? Y de nuevo, vean que podemos hacer la prueba. Ya sea que ustedes hagan inspección ahí o que de una vez vean que es por fórmula notable, ¿verdad? Cualquiera de las dos serviría, ¿verdad? Pero vean que si usamos fórmula notable, yo sé que la raíz de 4x a la 2 es 2x y la raíz de 1 es 1. Entonces, de nuevo, me hago la pregunta, si yo multiplico 2 por este, 2 por 2x por 1, obtengo a este señor. Y la respuesta es que sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que yo puedo escribir esto como la raíz del primero menos la raíz del segundo a la 2. Menos y a la 2. Y eso es lo que estoy consiguiendo ya en la forma, digamos, ya de simplificar esto. Vamos a ver esto para acá. Vean que de nuevo, si no les gusta mucho esa forma y ya son más, le agarran más gusto, más emoción a la inspección, también pueden usar inspección. Dos números que multiplicados me den 1 y dos números que multiplicados me den 4x a la 2. Podría servir 2x y 2x. Ahora, ¿cómo hago para que esto me quede negativo, pero que la multiplicación de 1 por 1 me quede positiva? Bueno, y puedo poner menos y menos. Menos por menos es más. 2x por menos 1 es menos 2x y 2x por menos 1 es menos 2x. Ok, entonces sirve igual, ¿verdad? En todo caso nos quedaría 2x menos 1 dos veces, menos y a la 2. Que en todo caso 2x menos 1 dos veces es 2x menos 1 a la 2 menos y a la 2. Y ahora el problema se nos viene para acá. No hemos terminado, ¿verdad? Porque esta expresión sigue sin estar factorizada. Eso es una resta de 2 cuadrados. Y ya ahí le soplé lo que sigue, ¿verdad? Disculpen. Ahora, como esto es una resta de 2 cuadrados, podemos utilizar nuevamente lo que hicimos ahora arribita, ¿verdad? Diferencia de cuadrados. ¿Cuánto sería la raíz de 2x menos 1 a la 2? 2x menos 1
¿Y cuánto sería la raíz de y a la 2? Pues y. Entonces podemos utilizar la diferencia de cuadrados, que decía la raíz del primero menos la raíz del segundo multiplicado por la raíz del primero más la raíz del segundo. Ahora sí, esta sí sería ya la factorización completa, ¿ven? Porque ya, no sé, ¿no? Ya aquí ya los factores no se pueden factorizar más, ¿verdad? Entonces, esa sería la versión factorizada, ¿verdad? Que si se dan cuenta sería la B no por culpa de este, la C y la D nada que ver, ¿verdad? La C y la D eran más que todo distractores con respecto a este. Entonces, pues la factorización sería esta de acá, ¿verdad? Ya saben que cualquier pregunta me pueden dejar por ahí. Te escucho, ¿sí? ¿Todo bien? Seguimos. Ok. Ups, esto se corrió un poquitito. Cuidado con esta pregunta. Vean qué bonito. La cantidad de factores lineales de la expresión, esa expresión, voy a copiarla por ahí, que salió cortada. 2x a la 2 menos x a la 2 menos 11x a la 2 menos x menos 6. ¿De acuerdo? Esa expresión de ahí. Dice que la cantidad de factores lineales diferentes que tiene esa expresión. Entonces, bueno, nos están pidiendo que factoricemos esa cosa. Vean que para conocer la cantidad de factores lineales, tendríamos que irnos, ¿verdad? A la factorización final, completa. De nuevo, no es buena idea. Ese es como el último recurso, ¿verdad? Empezar a desarrollar esto con fórmula notable, ¿verdad? El primero al cuadrado, todo eso no es buena idea porque después habría que multiplicarlo por 2 y esto se nos haría inmenso porque luego hay que multiplicar este por este y este por este y sumar, restarle 6. Entonces sería muy grande. Aquí es donde ustedes tratan de ver patrones, ¿verdad? Cosas similares, cosas que ya han visto en algún momento. Muy posible. Profe, Sí, señor, te escucho. eso no es factor común, Ajá. factor común, pero entre x a la 2 y menos x, porque el 6 no posee el x a la 2 menos x. Sí, ¿verdad? Este nos quedaría mal, ¿verdad? Porque ese no tiene. Uno Ajá. podría Sería más como una sustitución. sacar factor común, ajá, ¿verdad? Es que si uno saca factor común aquí, el 6 queda, digamos, queda descolado, ¿verdad? Queda afuera. Yo podría sacar una X del paréntesis, ¿verdad? Pero igual tampoco me ayuda mucho. Como dicen por ahí, muy bien, ustedes en algún momento se les conocen, mejor dicho, esta estructura. Tienen un 2 por algo que está elevado al cuadrado, menos un 11 por algo que está multiplicándose por esa misma cosa, y un término lineal. Esa estructura de ahí ustedes la han visto, ¿verdad? Y es la famosísima, ¿verdad? La que usamos en los trinomios, ¿verdad? Un número multiplicado por alguien a la 2, más un número multiplicado por ese alguien sin el a la 2, más una constante. Entonces es por eso que llegamos a pensar en una sustitución, ¿verdad? Vean que hasta se ve bonito, ¿verdad? Porque está acomodado. Esto de aquí a la 2. Este de aquí lineal y un término constante. Entonces, eso que está subrayado, le podemos poner un nombre. El nombre de una variable. Por eso a veces se le llama esto factorización por sustitución o cambio de variable, ¿verdad? Le podríamos llamar a esto, que si yo U, por ejemplo, podríamos decir, en vez de ese paréntesis, lo voy a conocer como U. Menos 11 por U. Menos 6. ¿De acuerdo? Nosotros decimos, tome esa expresión, de ahora en adelante, llámela U. Y bueno, ahora lo que vamos a intentar es ver qué pasó, ¿verdad? Entonces podríamos pensar en una inspección.
¿De acuerdo? Entonces, bueno, otra vez, váyanse empecemos por el fácil. El 2 no hay mucho rango de error, ¿verdad? Solo es 2 por 1. El 6 es el que quizá nos lleve a pensar. Vean que, por ejemplo, si yo elijo 2 y 3, eso no serviría, porque 2 por 3 me va a dar 6. 1 por 2 me va a dar 2. Perdón, 2, y nunca voy a llegarle, ¿verdad? Entonces, bueno, ese no es una buena alternativa. 3 y 2 tampoco, ¿verdad? 2 por 2 es 4 y 1 por 3 es 7. Entonces, bueno, empecemos con 1 y 6, por ejemplo. De hecho, vean que si agarramos 6 y 1 tampoco nos sirve, ¿verdad? Hay que tener paciencia. 1 y 6 dije, ¿verdad? Así. Entonces, bueno, aquí hay que poner un menos. Vamos a esperar a ver a dónde nos conviene poner ese menos. Esto nos quedaría 12u y este nos quedaría 1u. Como yo lo que necesito es un 11u negativo, dime, serviría mucho poner un menos aquí, ¿verdad? Si yo pongo un menos aquí, quiere decir que el que lo tenía era el 6. Entonces, listo, estamos listos. La factorización sería 2u más 1 y u1 menos 6. Lo que pasa es que no hemos terminado, ¿verdad? Porque ahí había unas x al inicio y lo que nosotros tenemos son u's, ¿verdad? Eso es raro ahí. Entonces, bueno, devolvámonos. ¿A dónde estábamos? Cambiemos la u por lo que valía u. La u valía x a la 2 menos 2, ¿se acuerdan? Entonces pongamos eso aquí. X a la 2 menos x, perdón. Ajá. Profe, pero en ese caso no sería necesario volver a sustituir la sub porque nos están preguntando la cantidad de factores lineales, nada más. Ah, pero es que la tirada es que es de esta expresión, ¿verdad? Digamos que es que esta no es la original, eso es lo que pasa. Esta ya no es la original. Si yo te pregunto, porque aquí la variable que estamos considerando es x. Aquí la variable que estamos considerando es u. Entonces, a nosotros nos hicieron la pregunta con respecto a x, ¿verdad? ¿Cuántos factores lineales tiene la expresión esta de acá? Que lo que tiene son x, ¿verdad? Entonces, si lo dejamos con u, eso más bien sería una trampilla. Pero la pregunta está muy buena. ¿Por qué no utilizamos a u? Porque la pregunta original nos fue con respecto a x. Está muy buena esa observación. ¿Cuántos dijimos? 2. Ok. Muy buena observación, sí. Pero lo ocupamos con respecto a x. Eso es lo que pasa. Entonces aquí nos quedaría u, que valía x a la 2 menos 2, menos x, perdón, menos 6. Y aquí habría que simplificar un poquito. 2x a la 2 menos 2x más 1. Este sí está un poquitillo largo, ¿verdad? Para hacer de respuesta corta. Ahora estamos ahí. Vean qué raro, porque hay que tener cuidado. Porque ahí está el número, la opción 0 está ahí, ¿verdad? Pero aquí el detalle es que ustedes vean que, bueno, esto hay que verificar si se puede factorizar otra vez. Y eso es lo bonito, ¿verdad? Si ustedes notan, el discriminante de esta expresión de aquí, el discriminante de esto va a dar negativo. Ahí lo pueden revisar. Eso quiere decir que es irreductible. En otras palabras, incluso si ustedes se ponen ahí a darle y darle y darle y darle y darle y darle, luego de un rato ya ustedes van a empezar a sospechar que hay algo que anda mal, porque no hay forma de que esto les dé. ¿De acuerdo? No va a haber forma, no va a haber camino. Entonces, bueno, ahí es donde ustedes revisan, cuando ya llevan mucho rato dándole, revisan qué pasa con el discriminante. Si el discriminante es negativo, es que no se puede factorizar, ¿verdad? Si el discriminante es positivo, se puede factorizar, pero con fórmula general. Entonces, bueno, este ya quedó ahí. Es más, voy a escribirlo. ¿Por qué ya quedó ahí? Porque el discriminante dio negativo. Voy a escribir eso por ahí. Y este, si ustedes ven, este sí se puede factorizar con inspección. Voy a hacerlo aquí en una esquinita.
De nuevo, utilicemos X y yo creo que este ya lo hicimos, ¿verdad? En algún momento. Nada más que aquí, si yo ocupo que me dé negativo, le pongo el menos a este, ¿verdad? X por 2 da 2X y X por 3 da 3X negativo. Negativo 3 más 2 menos 1. Entonces, la factorización sería esta. Y bueno, qué curioso, porque fíjate que en ese caso nos hubiese dado igual, ¿verdad? Hay dos factores lineales en ambos escenarios, ¿verdad? Ahí un bonito caso, ¿verdad? Entonces, bueno, la respuesta hubiese sido 2, ¿verdad? Muy bien. Aunque sí, ese está un poquitito largo, ¿verdad? Ya más como un desarrollo, así, ¿verdad? Está un toquecillo, está un poquitito largo. Pero bueno, está bonito. Ese ya es una preguntilla un poquitillo vacilona, ¿verdad? Analicémoslo. Y ahí nos quedan y ya casi acabamos. Vean qué pregunta más vacilona. Sea P de X un polinomio cuyos ceros son 1, 2 y 3. Con certeza, uno de los factores de P de X más 4 menos X a la 2 es... Esa pregunta está bonita, ¿verdad? Vean qué interesante. Esta es la expresión que estamos tratando. P de X es 4 menos X a la 2. Paso ahí. Bueno. Está más interesante. ¿Cuál es el plan? Vamos a ver, conversemos un poquito. Si yo les digo, por ejemplo, ¿cuál sería un factor de esta expresión? ¿Alguien se anima a decirme un factor de esta expresión con base en esto? Profe, sería No sé. X menos 2. Ajá, uno sería... Porque Ajá. uno sería X menos 2 y otro X más 2. Pero nos están pidiendo con certeza. Y Ajá. arriba nos están dando que unos de sus ceros son 1, 2 y 3. Y cuando igualamos el 2 a 0 y literalmente nos devolvemos, nos va a dar que X menos 2. Entonces, por eso podemos decir que con certeza es X menos 2. La compras así. Respuesta definitiva. Ok. Sí, en realidad sí es esa. Porque lo que está diciendo el compañero es cierto. Aquí nos están diciendo que 1, 2 y 3 son ceros. ¿Qué significa eso? Sí. Si, por ejemplo, si 1 es un cero de este polinomio, quiere decir que X menos 1 divide a P de X. ¿Se acuerdan? Eso es lo que decía el famoso teorema del factor, ¿verdad? Si P de alfa da 0, quiere decir que X menos alfa es un factor de esa expresión, ¿verdad? De acuerdo. Y entonces, bueno, no solo pasa con eso. Ya nosotros entonces sabemos que P de X tiene factores X menos 1, X menos 2 y X menos 3, ¿verdad? No necesariamente, eso sí hay que dejarlo muy claro, jóvenes, no necesariamente nos están diciendo que P de X es esto, ¿verdad? Eso no es verdad. Porque hay muchos factores, hay muchos polinomios que sus ceros son esos. Y por ejemplo, si yo aquí le pongo un 8, un 2, mejor dicho, ese es otro factor, ¿verdad? Ese es otro polinomio que tiene eso. No significa que ese sea P de X, pero lo que sabemos es que, digamos, P de X tiene esos factores. Digamos, P de X es eso y algo más, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tomemos eso en cuenta, ¿verdad? P de X tiene esos factores. Y ahora, cuando nosotros pensamos en los factores de 4 menos X a la 2, ¿cuáles serían los factores de 4 menos X a la 2? Por diferencia de cuadrados, 2 menos X y 2 más X, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, por tanto, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? A P de X le estoy sumando
esto, ¿verdad? Pero eso es 2 menos x, bueno, escribámoslo todo más bonito. 4 menos x a la 2. Pero 4 menos x a la 2 es en realidad 2 menos x y 2 más x. Y bueno, entonces nosotros sabemos que aquí lo que nos interesa que es que p de x tiene estos factores. Es decir, p de x es x menos 2, que es el que me interesa, que es común en ambos. Yo puedo decir que p de x es x menos 2 por un montón de gente ahí. Pero lo que incluso podemos decir que esto es por un polinomio ahí. P de Ahí lo x que es puedo x hacer menos. es sacarle un menos al paréntesis de 2 menos x para después Exactamente. sacar el factor común. Perfecto, ¿verdad? No nos interesa quién sea p de x. Lo que nos interesa es que él tiene un x menos 2. Y tal y como dicen por ahí, yo puedo sacar un menos, le doy la vuelta a este. Este ya se quedó así. Y entonces, con ayuda del factor común, yo sé que x menos 2 de fijo, es un factor, ¿verdad? Como dicen por ahí, con certeza, es el único que yo puedo decir de fijo si es otro factor. ¿De acuerdo? Ven, este es un factor. Esto yo no sé qué será. No tengo certeza, pero de este sí sí tengo toda la certeza. Entonces la respuesta es la respuesta definitiva. ¿Ok? Bueno, una preguntilla teórica y hacemos una de desarrollo y ya les prometo que los dejo ir. Nada más para hacer una de desarrollo un poquito larga y ya. Bueno, ni tan larga en realidad. ¿Cuál de los siguientes números es un cero de esta expresión? En este caso, ustedes tendrían dos caminos, ¿verdad? Bueno, piensen un ratito, un par de segunditos. ¿Alguien quiere opinar algo? ¿De cómo lo haría o qué? De ahí, profe, yo podría sacar el x más 1 a factor común. Y entonces, cuando yo tengo la, lo que tenemos factorizado, entonces ya podemos ver cuál es el cero. Daisy, vean que si yo saco lo que dice el compañero, muy bien, si yo saco el x más 1 a factor común, ya aquí yo puedo ver que x más 1 es un factor de este polinomio. X más 1 es factor. Por el teorema del factor, ¿qué es lo que sé yo? De que entonces, si ese polinomio se llama p de x y yo hago p de menos 1, eso me va a dar 0. ¿Se acuerdan lo que decía el teorema del factor? Si yo evalúo a este campeón en el polinomio y me da 0, quiere decir que x menos él es un factor. Y eso es recíproco. Ven, sí, solamente sí. Es decir, sirve para los dos lados. Es decir, si yo sé que este es un factor, quiere decir que menos 1 hace que esa cosa se anule. Recuerden que x más 1 es lo mismo que x menos menos 1, ¿verdad? Para que se nos parezca a lo que dice el teorema. El teorema dice que p de alfa vale 0, quiere decir que x menos alfa es factor, ¿verdad? Es factor. Entonces, si x menos menos 1 es factor, p de menos 1 es un 0. Está muy bien como lo hizo el compañero. También vean que otra forma de analizar esto es, bueno, que ustedes digan, ya, sin saber qué es lo que pasa aquí adentro, ustedes saben que si ponen aquí en vez de x menos 1, les queda 0 por ese paréntesis, 0 por lo que sea, ¿da? 0. Entonces, menos 1 es un factor. Y la última opción, quizá la menos elegante, pero eficiente a veces, de decir probando, ¿verdad? No se les olvide que un 0 quiere decir que haga 0 a la expresión, ¿verdad? Entonces ustedes van probando cada uno a ver cuál les da 0. Esa no es la mejor alternativa, pero bueno, es una forma, ¿verdad? Entonces, si les parece, para terminar, podemos hacer una sintética un poco larga que me guardé para aquí.
y digo, vamos construyéndola. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería esto? Quizá lo que les voy, para no que no se nos haga muy larga, nada más yo les digo los ceros, ¿verdad? Para no ponernos ahí a evaluar todos. Entonces, bueno, tenemos esa expresión, ¿verdad? Eso ya es más tipo de desarrollo, ¿verdad? Porque ya es algo más grande, ¿no? Vean que de nuevo no podemos agrupar, no nos sirve, no vemos una agrupación, ¿verdad? Que sea como que muy clara. Entonces habría que usar división sintética. ¿Ok? Entonces, bueno, como ya les dije, vemos que esta cosa esté ordenada, ¿verdad? Del de grado mayor al grado menor. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que nos interesa este señor en particular y este señor en particular para sacar los posibles ceros, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los divisores de... Empecemos hablando de los divisores de 3. Los divisores de 3 serían más menos 1 y más menos 3, nada más. Los divisores de 2, más menos 1 y más menos 2. Y los divisores, los posibles ceros, digamos, habría que empezar, ¿verdad? Vamos despacito. 1 sobre 1, 1, ¿verdad? Con su más menos. 1 sobre 2, 1 medio. 3 sobre 1, 3. Y 3 sobre 2, 3 medios. Si alguno se repitiera, no lo vuelven a escribir, ¿verdad? Entonces, bueno, ya tenemos los posibles factores. Vean que en realidad, ¿cuántos tenemos en realidad? Habría que empezar a probar y esto sería un poquillo largo, ¿verdad? Porque tenemos que probar al 1 y al menos 1, al 1 medio y al menos 1 medio. Es decir, habría que hacer 8 pruebas, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí lo que nos gusta es probar con 1 y ya cuando tenemos 1, seguimos, ¿verdad? Mejor lo hacemos a pie porque se nos va mucho tiempo probando. Yo aquí, ustedes tendrían que probar los 8. Siempre empiecen por los enteros, ¿verdad? Para que se haga menos feo. En este caso yo les voy a soplar, ¿verdad? Aquí uno que sirve es, si ustedes hacen, va a servir con 1 servía, de 1 da 0. Entonces vamos a hacer la división sintética para 0, ¿de acuerdo? Para 1, perdón. Entonces, empecemos. Acomodamos a nuestros coeficientes. Tenemos al 2, al menos 3, al menos 7, al 5 y al 3. Y vimos que el candidato iba a ser el 1. Entonces empezamos. Bajo el 2. 2 por 1 es 2. Le quito 3, me queda menos 1. 1 por 1 da 1. Negativo, ¿verdad? 1 por menos 1. Esto nos estaría quedando menos 8. Y menos 8 por 1 es menos 8. Le sumo 5 y me queda menos 3, que multiplicado por 1 es menos 3 y esto me da 0. Jóvenes, es muy importante que ustedes sepan que si esto no les da 0, verifiquen, ¿verdad? Porque entonces, una de dos, o hicieron la tablita mal, o el señor que ustedes eligieron en realidad no era un 0. ¿De acuerdo? Vamos. Vean que todavía nos está quedando de grado 3, ¿verdad? Porque empezamos en grado 4. Hicimos sintética una vez, entonces esto nos quedó de grado 3, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es llegar a grado 2 para que nos quede y para poder usar inspección, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tendríamos bajo el 2. Bueno, ¿y a quién ponemos aquí? Eso es una excelente pregunta. Bueno, tuvimos que haber probado más, ¿verdad? Solo les di uno. Aquí los que servían, ya una vez que ustedes probaron todos, bueno, lo que pueden hacer es volver a probar todos estos, o mejor dicho, los que les faltaron, que no probaron. Otra alternativa es volver a probar al 1. Y otra alternativa es volver a sacar los divisores, pero ahora solo con estos dos. ¿De acuerdo? Es decir, empezar a hacer los divisores de este y los divisores de este.
que en este caso van a ser estos mismos, ¿ven? Pero a veces varía, ¿verdad? Y empezar a probar otra vez y probar y probar y probar en este polinomio que les quedaría aquí, ¿verdad? Que ese polinomio que les quedaría aquí sería 2x a la 3 menos x a la 2 menos 8x menos 3. Y empezar a probar. Es más bonito, es más útil de probar todos desde el inicio, ¿verdad? Tratar de probar todos los que se pueda. Si uno tiene ahí como la idea, ¿verdad? O bueno, también se pueden probar aquí, cualquiera de los dos, cualquiera de las dos opciones. En todo caso, para no perder mucho tiempo en eso, que es solo ir probando, el otro que sirve es menos 3 medios. Entonces empezamos. 2 por menos 3 medios. Vean que podemos cancelar esto y queda menos 3, ¿verdad? Menos 3 menos 1 es menos 4. Menos 4 por menos 3 medios. Puedo cancelar este con este y eso nos va a quedar 6, ¿verdad? Porque menos y menos es más. A 8 le quito, a 6, a 8 menos 8 le sumo 6, nos queda menos 2. Y menos 2 por menos 3 medios se cancela y queda solo 3, ¿verdad? Y listo. Ya llegamos entonces a de grado 2, que era donde queríamos. Entonces, vamos a ver cómo va quedando esto. Voy a pasarme aquí al lado. Recordemos, entonces, este señor se va a transformar en el factor x menos 1. Este señor de acá se va a transformar en el factor x menos 3 medios, es decir, más 3 medios. Y lo que nos quedó resultando dentro de la división sería 2x a la 2 menos 4x menos 2. Y ese es el factor que nos queda por trabajar. ¿De acuerdo? Vean que quizá es buena idea, antes de hacer inspección o lo que estén pensando hacer, sacar ese 2 a factor común, ¿verdad? Entonces podemos decir x menos 1, x más 3 medios, y aquí voy a sacar un 2, ¿verdad? Y nos quedaría x a la 2 menos 2x menos 1. Y ahora nuestro trabajo es ver qué le podemos hacer a este. Después de un ratillo de darle, ustedes se van a dar cuenta que esto no se le puede hacer inspección, que no hay forma de que esto nos llegue a inspección. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya cuando ustedes ven que no se puede hacer inspección, hay que probar con el discriminante, ¿verdad? Entonces, trabajemos por aparte. Trabajemos. ¿Qué dice ahí? Perdón. Trabajemos a la expresión x a la 2 menos 2x menos 1. El discriminante de esta expresión sería b a la 2 menos 4ac. Recuerden que la a es lo que está aquí, ¿verdad? La b es esta de acá y la constante es la c, ¿verdad? Entonces, bueno, haciendo esto nos quedaría que esto sería menos 2 a la 2 menos 4 por 1 por menos 1. Que eso nos estaría quedando raíz de 8. 8, perdón. Ahora, si ustedes se dan cuenta, y 8 es positivo, ¿verdad? Entonces, eso se puede factorizar. Aunque no se pueda factorizar con inspección, sí se puede factorizar por la fórmula general. Habíamos dicho que esto es lo más útil cuando no se puede usar inspección. Entonces, habría que aplicar esa formulilla de ahí. ¿De acuerdo? Entonces, estaríamos obteniendo que x a la 2 menos 2x menos 1 es igual a, por favor, es igual a x menos, y habría que escribir esto, ¿verdad? Menos b más raíz del discriminante más 2a. Es decir,
Ojo aquí, la fórmula dice menos b, ¿verdad? Pero el b está negativo. Entonces sería menos 2 más raíz de 8, que es el discriminante. Todo eso sobre 2 por 1. ¿De acuerdo? Y luego el otro sería x menos, nuevamente, menos 2 menos raíz del discriminante sobre 2 por 1. Y quizá con eso lo podríamos simplificar un poquito más. Raíz de 8, no sé si se acuerdan que raíz de 8 lo podemos ver como 2 raíz de 2, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos simplificar eso un poquito más y decir que esto es x menos y 2 más 2 raíz de 2 sobre 2 y x menos 2 raíz de 2 sobre 2. Y bueno, eso ya se ve más bonito, ¿verdad? Pero aún así, podemos simplificar más. Vean que, por ejemplo, aquí podemos separar, ¿verdad? 2 entre 2 se va a cancelar y 2 entre 2 se va a cancelar, ¿verdad? Cuando digo separar, lo que me refiero es que ustedes pueden hacer esto, ¿verdad? 2 entre 2 más 2 raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Y cancelar cada uno por aparte. Lo mismo ocurre aquí. Entonces, bueno, cancelando eso, realizando esas operaciones, nos quedaría x menos. Nada más que ese menos está afectando a toda la fracción, ¿verdad? Entonces tengo que poner paréntesis. 1 más raíz de 2 y el otro sería x menos 1 menos raíz de 2. Simplificando eso un poquito más, nos quedaría x menos 1 menos raíz de 2 y x menos 1 más raíz de 2. Y listo. Eso sería la factorización de esa parte de ahí. Voy a copiar esto para la respuesta final. La respuesta final sería, me comí un paréntesis de ahí. ¿Se acuerdan que hace un ratillo habíamos llegado a esto, hace como media hora? Entonces, habíamos quedado aquí. Y entonces, bueno, lo que hicimos fue cambiar, digamos, la factorización de este señorito de aquí. Terminó siendo esto, ¿verdad? Todo esto de acá. Entonces, bueno, si ya queremos dar la respuesta súper final, ahora sí, sería escribir eso. X menos 1. Voy a poner ese 2 al frente porque ahí se ve muy feo. X más 3 medios. X menos 1 menos raíz de 2 y x menos 1 más raíz de 2. Y bueno, esa es la factorización final de esa expresión. Profe, Sí, señor. ese 2 que está multiplicando lo podría distribuir en el paréntesis que dice x más 3 medios para evitarme la fracción. Sí, claro, ¿verdad? Para que sea más bonito, no hay ningún problema. De hecho, voy a Ok. robarte la idea porque sí, así se ve más Muy bonito. bien, Alejandro. Gracias, profe. Muy bien, sí. Entonces, si queremos que se vea así más bonito, quedaría 2x más 3. Y ya ahí está lo más simplificado posible, ¿verdad? Ya. Qué bonito. ¿Cuántos factores lineales tendría eso? 4 factores lineales, ¿verdad? Entonces, bueno, muchachos, yo creo que de mi parte podríamos ir quedando por acá. Ahí pasen el chisme, que esto va a quedar grabado, si les sirvió. Si la pueden recomendar a alguien más, ¿verdad? Para que ahí tengan una idea. Y recuerden que me parece que dentro de 2 semanas estaríamos otra vez. La otra semana creo que hay una también, revisen el cronograma, que sería de expresiones fraccionarias, ¿verdad? Y todo eso para que puedan ir repasando. Entonces, de mi parte y de parte de la del proyecto MATEM, fue un gustazo y nos estaríamos viendo en un par de semanitas. Bueno, Profe, profe. profe. Profe, hasta luego.
Si no hay más preguntas, entonces voy a cerrar esto. Hasta Bueno, luego. Profe, Muchas yo tengo una gracias. pregunta. Luego, Profe, gracias. muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias. ¿Cuál es la pregunta? Si ahí tiene una pregunta, yo te escucho. Que tenga una feliz tarde. Ajá. Gracias, igual. Gracias, profe. Gracias, profe. Con gusto. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Con gusto. Chao, gracias. Gracias. Luego. Con gusto. ¿Alguien tenía preguntas? Sí, profe, yo. Dime. ¿Cuándo es la otra clase? ¿Cuál es el tema? Ya te... Déjame, ya te paso el dato. Y déjame ver.